Se han producido algunos episodios bochornosos en la Argentina. Los enemigos de la democracia siempre han conspirado contra la realización del país. Fui secuestrada por un grupo civil. Fuimos sometidos a tortura todos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo. El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio a las juntas militares que echó luz a las atrocidades perpetradas durante la dictadura registrada en la Argentina entre 1976 y 1983. Durante 8 meses, los argentinos nos fuimos enterando en detalle de las masivas violaciones de los derechos humanos que se cometieron en el periodo más oscuro de nuestro país. Una persona, una señora, se acerca al negocio de mi esposo y con mucho temor le cuenta que hacía 5 días había sido liberada de un campo de concentración, que ahí estaba mi hija, que mi hija estaba bien con un embarazo de 6 meses y medio y que ella especialmente le había pedido que fuera a vernos para decirnos que su bebé iba a nacer en junio y que estuviéramos atentos en la casa cuna. Esa fue la última noticia que tuve de mi hija. Aquel proceso judicial fue parte de las promesas electorales del presidente Raúl Alfonsín, quien apenas inició su mandato promovió la nulidad de la autoamnistía impuesta por los jefes militares. El tribunal que enjuició a las juntas fue la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional de la capital federal, integrada por los jueces León Arranián, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Arauz, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. El fiscal fue Julio César Estracera y actuó como su adjunto Luis Moreno Ocampo. Ellos utilizaron como base probatoria el informe Nunca Más, realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aún en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. El juicio de las juntas es la piedra fundamental de la democracia argentina. La creó Alfonsín, la propuso Alfonsín en la campaña electoral, la votó el 52% de la gente, pero muy importante, Alfonsín propuso al Congreso que el Congreso declare nula la autoamnistía militar. El Congreso aprobó esa nulidad por unanimidad. Entonces, Alfonsín fue el que impulsó la idea en la campaña electoral, ganó con el 50% de los votos, pero lo hizo de todos los partidos políticos cuando envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley que declara nula la amnistía militar. Demostraremos que no estamos dispuestos a regalar nuestro futuro ni a ceder frente a la intriga. Lo demostraremos todos juntos, los que elegimos la libertad. Generó un antecedente jurídico internacional muy significativo. Los juicios se realizaron a través de la justicia ordinaria, es decir, la justicia federal que juzgó los crímenes de lesa humanidad. No fueron los juicios de Nuremberg, ni de Tokio, ni de los Balcanes, sino un juicio con la justicia nacional. Then
The work of exhumation begins by digging a tin. Putting all this information together, we were able to identify the individual as Liliana. Yo estuve preso durante 2 años y medio sin que se me haya informado jamás por ninguna autoridad, ni policial, ni judicial, ni militar, ni de gendarmería, la causa de mi detención. Ahí lo conocí al coronel Bulacio. Le dije, coronel, yo por desgracia o por suerte, no sé, pero yo he nacido sin miedo. Pero tengo una madre de 93 años que se está dejando morir por mi situación. Tengo mujer, tengo hijos. Ustedes tienen todo a la fuerza. Actualmente el derecho se llama fuerza, la ley se llama fuerza, la justicia se llama fuerza. En consecuencia, ¿por qué no me hacen un proceso? Me condenan, me fusilan, acúsenme de lo que a ustedes se les ocurra. Yo le garantizo a usted que me voy a declarar culpable desde la muerte del sargento Cabral para adelante. Me dijeron que habían dicho que yo era profesor del ER y yo era profesor de una materia que se llamaba ERSA. Tanto la CONADEP como el juicio a la Junta se hizo con un ejército que no había perdido el poder, había perdido el prestigio, pero no el poder, y lo demostró. Todo el tiempo yo trabajé en la CONADEP, estuvimos con amenazas y la sensación de que había una cosa peligrosa. Los militares habían dado golpes en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966 y 1976. 6 golpes, con un montón de golpes adentro de cada uno de estos golpes. Es decir, montones, eran un actor político. Hubo presidentes elegidos que terminaron presos. Irigoyen en el 30, Frondizi en el 62, Isabel Martínez en el 76. Pero nunca ningún general había ido preso. Bueno, meter preso a los generales fue una decisión clave y creo que además fue una decisión no solo para la Argentina, irradió sobre toda América Latina, donde no hubo más golpes militares, y hubo al revés un montón de procesos democratizadores, pero hubo juicios nunca más, con base en la CONADEP, variantes, en todos los continentes. Yo había contado más de 30 procesos parecidos en Europa Oriental, en Asia, en América Latina, por supuesto, donde más hubo, y hasta en África, tomando en cuenta qué hacer con los que habían violado los derechos humanos y se habían apropiado del poder de modo violento. Me subieron al auto y salimos de la comisaría Quinta. Delante iban 2 personas de civil, el auto era un patrullero, yo lo vi. Yo iba acostada en el auto, vendada, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Me dediqué absolutamente todo el tiempo que duró el viaje a decirles que yo me iba en libertad, que a mí me habían dicho que me largaban, que me llevaran a un hospital. Ellos me dijeron que me llevaban a un hospital. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Yo no sé ni cómo alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente ni lo recuerdo. Les grité, íbamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité, ya nace, yo no aguanto más. Y efectivamente, nació mi beba. Quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, es
ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Con motivo de los delitos cometidos en la represión del terrorismo subversivo. Lectura de las partes pertinentes de la sentencia. La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 condenó a 5 de los militares acusados y absolvió a 4. Jorge Videla y Emilio Macera fueron sentenciados a reclusión perpetua. Roberto Viola a 17 años de prisión. Armando Lambruschini a 8 y Orlando Agosti a 4 años y 6 meses. Fueron absueltos Omar Grafinia, Leopoldo Galtieri, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya. El tribunal consideró que las juntas militares elaboraron un sistema represivo ilegal que incluyó la comisión de delitos aberrantes como la privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios. La investigación la hizo en 7 meses en la CONADEP. Brillante. La Fiscalía tuvo la habilidad de combinar la información de la CONADEP para preparar prueba judicial, pero los artífices del juicio de la Junta fueron los 6 jueces que definieron había que hacer el juicio y había que hacerlo en ese tiempo muy rápido para que rápido el tema se aclarara. Y los héroes son los testigos. En el mundo no había una convención, como había una por el genocidio, no había una convención contra la desaparición forzada. Fue la Argentina la que terminó imponiéndola después de muchos años. El juicio de las juntas tiene un impacto que es muy importante en la Argentina. Alfonsín prometió va a servir para terminar con 50 años de dictaduras. Desde 1930 a 1985, ningún gobierno democrático terminó su mandato. Hubo un golpe de Estado siempre. Terminó, justamente, el juicio de las juntas terminó con esa historia. Los intentos militares se frustraron después. Ahora, el juicio de las juntas es también una parte de lo que llama una profesora de Harvard, Katrin Sicking, la cascada de la justicia, que empieza con Nuremberg, sigue con los juicios argentinos y termina con la Corte Penal Internacional. Entonces, justamente, el juicio argentino tuvo un impacto no solamente en Argentina y en Latinoamérica, un impacto mundial. Aquel juicio a las juntas incluyó un largo proceso que terminó con centenares de militares y policías represores en prisión, y también con magistrados y funcionarios judiciales condenados por haber sido partícipes necesarios de delitos de lesa humanidad. Cabe señalar que Alfonsín también dispuso los juicios a las cúpulas guerrilleras de Montoneros y del ERP. Mario Firmenich fue detenido en Brasil en 1984 y recibió una condena de 30 años de prisión en la Argentina, pero fue luego indultado por el presidente Carlos Menem en 1990. Ricardo Obregón Cano, exgobernador de Córdoba, fue absuelto en 1987 y Fernando Vaca Narvaja, Roberto Perdía, Héctor Pardo y Enrique Gorriarán Merlo permanecieron ocultos, por los que no se pudo alcanzar la persecución penal. Las leyes de obediencia debida de 1986 y de punto final de 1987 y sus posteriores anulaciones en el 2003 también son eslabones de ese transcurrir histórico. Se cumplen 40 años del comienzo del juicio a los horrores de la dictadura. Aquel suceso tiene una relevancia histórica fundamental en el proceso democrático iniciado en 1983. Ya han pasado 4 décadas y hoy, otra vez, volvemos a decir nunca más. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Señores jueces,
Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone